¿Qué lleva a alguien a convertirse en uno de los individuos más buscados en la historia? ¿Es el deseo de poder, la sed de venganza o la ambición desenfrenada? En el mundo del crimen, la política y la guerra, ciertos nombres resuenan a lo largo del tiempo como símbolos de intriga, peligro y elusividad. Desde líderes terroristas hasta criminales despiadados, estas figuras han desafiado a las autoridades y han mantenido al mundo en vilo durante décadas. Únetenos mientras exploramos las 10 personas más buscadas de la historia donde la realidad supera con creces cualquier historia de ficción. Bienvenidos a Tops Libres. Ayman al-Zawahiri, nacido el 19 de junio de 1951 en Giza, Egipto, fue un prominente líder terrorista y una de las figuras más buscadas del mundo. Como cofundador de Al-Qaeda junto con Osama Bin Laden y sucesor de Bin Laden tras su muerte en 2011, al-Zawahiri jugó un papel crucial en la organización de numerosos ataques terroristas globales. Al-Zawahiri se convirtió en el principal estratega y cerebro detrás de muchas operaciones terroristas. Bajo su dirección, Al-Qaeda llevó a cabo algunos de los ataques terroristas más devastadores, incluyendo atentados del 11 de septiembre de 2001. Coordinó los ataques que destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York, dañaron el Pentágono y resultaron en casi 3.000 muertes. Tras la muerte de Bin Laden en 2011, al-Zawahiri asumió el liderazgo de Al-Qaeda. Bajo su mando, la organización continuó sus operaciones terroristas y expandió su influencia a través de filiales en diversas regiones, aunque enfrentó desafíos de grupos rivales como el Estado Islámico, ISIS. El 31 de julio de 2022, al-Zawahiri fue abatido en un ataque con drones llevado a cabo por la CIA en Kabul, Afganistán, marcando el fin de uno de los terroristas más buscados del mundo. James Whitey Bulger fue uno de los criminales más notorios de Estados Unidos, conocido por ser el líder de la Winter Hill Gang en Boston y un informante del FBI. Nació el 3 de septiembre de 1929 en Boston, Massachusetts, y murió el 30 de octubre de 2018 en una prisión federal en West Virginia. Bulger creció en el vecindario de South Boston, donde se involucró en el crimen desde joven. En la década de 1950 fue condenado por robo a mano armada y pasó varios años en la prisión de Alcatraz. Al salir de la cárcel, comenzó a consolidar su poder en el mundo criminal de Boston. En la década de 1970, Bulger se convirtió en el líder de la Winter Hill Gang, una organización criminal irlandesa-estadounidense. Bajo su liderazgo, el grupo se involucró en una amplia gama de actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas, la extorsión, el lavado de dinero y el asesinato. Bulger era conocido por su brutalidad y no dudaba en eliminar a quienes consideraba una amenaza. Uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Bulger fue su relación con el FBI. A partir de 1975, se convirtió en informante del FBI, proporcionando información sobre la mafia italiana a cambio de protección y la eliminación de sus rivales. Esta relación corrupta permitió a Bulger operar con impunidad durante años, mientras acumulaba poder y riqueza. En 1994, después de ser alertado por un contacto dentro del FBI sobre una inminente acusación, Bulger huyó de Boston. Permaneció prófugo durante 16 años, a menudo acompañado de su pareja Catherine Greig. Durante su tiempo en la clandestinidad, estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Finalmente, en junio de 2011, Bulger y Greig fueron capturados en Santa Mónica, California, donde vivían bajo identidades falsas. Su captura puso fin a una de las búsquedas de fugitivos más largas y costosas en la historia del FBI. En 2013, Bulger fue juzgado por 32 cargos, incluyendo extorsión, lavado de dinero y participación en 11 asesinatos. Fue condenado por la mayoría de los cargos y sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas más 5 años adicionales. Durante el juicio se revelaron detalles escalofriantes de sus crímenes y la corrupción dentro del FBI que le permitió evadir la justicia por tanto tiempo. El 30 de octubre de 2018, Bulger fue asesinado en la prisión de alta seguridad USP Hazleton en West Virginia. Tenía 89 años. Su muerte fue el resultado de un brutal ataque por parte de otros reclusos, y la investigación subsiguiente destacó las fallas en la protección de reclusos notorios en el sistema penitenciario federal. Adolf Hitler, uno de los personajes más infames y trágicos de la historia moderna, fue el líder del partido nazi y el dictador de Alemania entre 1933 y 1945. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria.
Su ascenso al poder y su régimen brutal dejaron una marca indeleble en el siglo XX y provocaron una de las mayores tragedias humanas de todos los tiempos, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Hitler emergió como una figura política en la Alemania de la posguerra, utilizando retórica incendiaria y promesas nacionalistas para ganar seguidores en un momento de profunda crisis económica y social. En 1933 fue nombrado canciller y rápidamente consolidó su poder, eliminando a opositores políticos y estableciendo un régimen autoritario. Bajo el liderazgo de Hitler, Alemania comenzó una rápida rearmamentación militar y una expansión territorial agresiva, desafiando abiertamente las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. En 1939, desencadenó la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. Durante la guerra, el régimen nazi llevó a cabo el exterminio sistemático de 6 millones de judíos y millones más de personas consideradas indeseables por razones étnicas, políticas o sociales. Esta atrocidad, conocida como el Holocausto, es uno de los episodios más oscuros de la historia humana y una tragedia insondable. La brutalidad de Hitler y su régimen no se limitó al Holocausto. La guerra causó la muerte de decenas de millones de personas y dejó un rastro de destrucción en toda Europa. La derrota de Alemania en 1945 marcó el fin del régimen nazi, pero el legado de Hitler como uno de los líderes más nefastos y siniestros de la historia continúa siendo objeto de estudio, debate y reflexión en todo el mundo. Joaquín El Chapo Guzmán, nacido el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Sinaloa, México, es uno de los narcotraficantes más infames y poderosos de la historia moderna. Como líder del cártel de Sinaloa, Guzmán construyó un imperio del narcotráfico que se extendía por todo el mundo, involucrado en la producción, transporte y distribución de grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína. Guzmán comenzó su carrera criminal en la década de 1980 trabajando para el cártel de Guadalajara. Después de la desintegración de este cártel, fundó el Cártel de Sinaloa en 1989, junto con otros socios. Bajo su liderazgo, el cártel se convirtió en la organización criminal más poderosa de México y una de las más influyentes a nivel global. El Cártel de Sinaloa, bajo la dirección de Guzmán, controló una gran parte del tráfico de drogas en América del Norte. Utilizó métodos sofisticados para el contrabando, incluyendo túneles subterráneos y submarinos. Guzmán también fue conocido por su violencia extrema, utilizando asesinatos, tortura y corrupción para mantener su poder. Primera captura, 1993. Guzmán fue capturado en Guatemala y extraditado a México, donde fue encarcelado en 1993. En 2001, escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, supuestamente escondido en un carrito de lavandería. Segunda captura, 2014. Tras más de una década prófugo, fue recapturado en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014. Sin embargo, en julio de 2015, escapó nuevamente de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel de más de 1 kilómetro de longitud, construido hasta su celda. Tercera captura, 2016. Fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016. Posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos en enero de 2017. En Estados Unidos, Guzmán fue juzgado en 2019 y declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo tráfico de drogas, participación en una organización criminal y uso de armas de fuego. Fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales y se le ordenó pagar $12.6 mil millones en restitución. Actualmente cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, conocida como Supermax. La captura y condena de Guzmán han sido vistas como un golpe significativo contra el narcotráfico internacional. Sin embargo, el cártel de Sinaloa sigue operando, lo que refleja la complejidad y la resiliencia de las organizaciones criminales. Guzmán es una figura central en la guerra contra las drogas, y su historia ha sido objeto de numerosos libros, documentales y dramatizaciones. Osama Bin Laden fue el fundador y líder de Al-Qaeda, la organización terrorista responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que resultaron en la muerte de casi 3.000 personas. Nacido el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita, Bin Laden proviene de una familia acaudalada. Su padre, Mohammed bin Awad Bin Laden, era un magnate de la construcción. Osama Bin Laden estudió administración de empresas en la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah. Durante su juventud fue influenciado por las ideas islamistas radicales y en 1979 se unió a la resistencia afgana contra la invasión soviética. Utilizó su fortuna para apoyar a los muyahidines, facilitando la construcción de infraestructura y el suministro de recursos.
En 1988, Bin Laden fundó Al-Qaeda, la base, para continuar la lucha yihadista en una escala global. La organización se dedicó a luchar contra lo que Bin Laden veía como la opresión de los musulmanes por parte de Estados Unidos y otros países occidentales. El ataque más notorio de Al-Qaeda ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando 19 terroristas secuestraron 4 aviones comerciales, estrellando 2 en las Torres Gemelas de Nueva York, 1 en el Pentágono y otro en un campo en Pensilvania. Este evento llevó a la guerra contra el terrorismo iniciada por Estados Unidos, incluyendo la invasión de Afganistán en 2001. Después de los atentados, Bin Laden se ocultó, moviéndose entre Afganistán y Pakistán. A pesar de ser el hombre más buscado del mundo, logró evadir la captura durante casi una década. El 2 de mayo de 2011, fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación en Abbottabad, Pakistán, donde Bin Laden fue abatido en su complejo residencial. Con esto concluimos el video. Si te gustó, da like, suscríbete y activa las notificaciones.